Respira profundo y escucha el mensaje que María Luisa Oliva tiene para ti. Esto es Lo que hay que saber, un podcast de Radio Infinita. Capítulo 8. Deshacer la ansiedad. Buenos días, buenas tardes o buenas noches y muchas gracias por estar hoy día escuchando este nuevo capítulo de Lo que hay que saber. Hoy día les voy a hablar de, como yo siempre digo, un temazo, pero para mí todos estos temas, como los encuentro muy interesantes, son un verdadero temazo, que es el tema de la ansiedad, en particular el deshacer la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué me causa ansiedad? ¿Y cómo puedo salir de este ciclo, de este bucle de ansiedad? Es algo que parece muchísimo, de hecho, también en las sesiones de coaching. Por favor, mi objetivo es que quiero terminar con esta ansiedad. Ya, y yo entro, ¿y qué es la ansiedad para ti? Y me dicen, ya, pero la ansiedad. Sí, pero para ti, dame una definición. ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? Y las personas como que se quedan calladas, no saben qué responder. Nunca hemos entrado a mirar qué es lo que hay detrás del concepto de ansiedad. ¿Y qué cosas te causan a ti ansiedad? ¿Cuál es la diferencia entre el estrés y la ansiedad? Y cómo poder salir de este hábito tan desagradable de estar constantemente ansioso. Bueno, y para eso les voy a hablar de un libro en particular que me encantó, que se los recomiendo. Es un libro igual técnico específico, pero a mí me ha ayudado muchísimo para aplicarlo en las sesiones de coaching y también para mi vida, que se llama Deshacer la ansiedad de Judson Brewer, no sé si lo pronuncio bien, que es un bestseller del New York Times, que es la nueva ciencia que te ayudará a romper el ciclo de la preocupación y miedo que domina tu mente, ¿ya? Para entrar, les voy a contar la definición que da el libro de ansiedad, que dice que es la sensación de preocupación, nerviosismo o inquietud, típicamente suscitada por un acontecimiento inminente o una situación de resultado incierto. Cuando la incertidumbre es alta, nos volvemos ansiosos y nos rascamos ese picor que nos dice haz algo. El estrés o la ansiedad es el detonante que impele a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro prehistórico a salir de la cueva y enfrentarse a la noche, mientras intenta averiguar qué hacer. Por ejemplo, llevar a cabo una conducta específica y si nuestro cerebro encuentra una solución. Por ejemplo, no he visto nada peligroso. Nuestra recompensa consiste en una reducción de la ansiedad, ¿ya? También describe lo que es la preocupación, que es como una cadena de pensamientos e imágenes cargados de emociones negativas y relativamente incontrolables, que representan el intento de participar en la resolución de problemas mentales en una cuestión de resultado incierto. Cuando la preocupación aparece debido a una emoción negativa, como el miedo, también puede reforzarse como una forma de evitar esa emoción desagradable. Son definiciones técnicas del concepto de ansiedad, pero yo estoy segura de que cada una de nosotras o nosotros tiene una definición de ansiedad o algo que le hace sentir esta sensación incómoda de incertidumbre, preocupación, se aumenta la frecuencia cardíaca, uno empieza a transpirar. Bueno, por eso la invitación es para que hoy, mientras estás escuchando este podcast, te preguntes a ti, ¿qué es eso que tú defines como ansiedad? ¿Y cuál puede ser la posible causa de la ansiedad? Esto se relaciona mucho con el tema del hambre emocional, ¿ya? Que tendemos, como yo les comentaba, a evadir ciertas emociones, posponer o dejar de sentir o llevarnos en piloto automático para, sin darnos cuenta, caer en la sensación de estoy incómoda, me siento mal, ¿qué hago? Inconscientemente como sin parar. No se nos tiene que olvidar que nuestro cerebro está compuesto por una estructura también primitiva, que es de hecho la estructura que se desarrolla antes que la parte más racional del cerebro. Y esa parte, la parte más primitiva del cerebro, lo que busca es el placer, sentirse bien, salir de la incomodidad. Es la parte más impulsiva que funciona incluso más rápido. Entonces, no eres un monito y un loco, que a mí de hecho me pasaba de repente cuando te sientes mal y sin darte cuenta estás abriendo el refrigerador y bajándote un tarro de manjar. No, lo que pasa ahí es que ahí tu cerebro primitivo se toma el escenario. No alcanza a funcionar tu cerebro más lógico, racional, para entrar a concientizar qué es lo que me está pasando. ¿Por qué yo estoy llegando a este tarro de manjar? Claro, porque mi cuerpo me está pidiendo, date un cariñito, date una recompensa. ¿Pero por qué? ¿Qué está detrás de esa necesidad de darte una recompensa? Y ahí probablemente la incertidumbre, el miedo, la preocupación, pensar constantemente en el futuro o quedarnos atrapados en el pasado.
Yo siempre les dije en mis podcasts anteriores, en particular en el de la ansiedad por comer, esta hambre emocional, que yo le digo más que ansiedad por comer, que siento que ansiedad se queda como en un término vago. ¿Qué es ansiedad? ¿Cómo la identifico? ¿Qué la causa? Mejor hambre emocional. Emociones que no hemos gestionado bien y que nos llevan a estos hábitos tan perniciosos como podría ser el de comer compulsivamente sin darnos cuenta. Les juro que esto yo lo conversaba en una sesión de coaching y a mí también me ha pasado de haber estado en situaciones en que estoy comiendo algo compulsivamente y me estoy dando cuenta que ni siquiera me gusta. Estoy comiendo esto que ni siquiera me gusta. Pero lo hago porque necesito llenar vacíos, porque tengo una emoción que no sé gestionar, porque necesito sacarme esta ansiedad, este estrés. Y ahí el autor de este libro da herramientas increíbles que se las quiero compartir. Y parte de la base fundamental que yo también les había comentado antes, que para lograr cualquier objetivo tenemos que entrar a mirarnos. La conciencia plena es el primer paso para cualquier objetivo, sea bajar de peso, sea tener una mejor relación con mis amigas, sea correr la maratón de Santiago. La conciencia plena es el paso 1, porque es mirarte, observarte, ser conscientes de qué cosas te llenan de energía, qué cosas drenan tu energía, qué cosas se te hacen más fácil, qué cosas te cuestan más, cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades y cómo puedes ocupar toda esta información para entregar lo mejor de ti en el cumplimiento de cualquier objetivo. Y ahí, volviendo al tema de los hábitos, porque ya, yo les hablaba de esta estructura del cerebro, que está formada por una parte más primitiva y por una parte más racional. La parte primitiva, que yo siempre, como para hacerlo muy en simple, tiendo al tiro a hablar de la amígdala cerebral, ya que es esta parte del cerebro donde se almacenan los recuerdos que tienen un tinte emocional, que es mucho más impulsiva, más rápida, se desarrolla mucho más rápido en los niños. Es de hecho de las primeras partes del cerebro que se desarrolla. La que se desarrolla más tarde es la parte más racional, que es el lóbulo frontal, la corteza prefrontal, que es incluso la que funciona un poquitito más lento y que te ayuda a pensar en el futuro, a por qué yo tengo que realizar esta tarea a pesar de que me da lata, bueno, porque, por ejemplo, me va a traer beneficios para un proyecto y así. Entonces, lo que pasa, como nuestro cerebro es una máquina muy eficiente y de hecho consume hasta el 20% de la energía diaria que nosotros consumimos, se va en gastos de nuestro cerebro, busca ser lo más eficiente posible. Entonces los hábitos se forman porque para no estar pensando constantemente en cómo lo tengo que hacer, de qué manera, el cerebro empieza a automatizar ciertos procedimientos, ciertas acciones en el interior para que nosotros gastemos la menor cantidad de energía posible. No sé si se acuerdan, pero la primera vez que ustedes manejaron, ¿se acuerdan el gasto energético que era? O sea, yo me acuerdo el embrague, pisar, el acelerador, poner el cambio en la primera, mirar a todos lados. Ahora manejo inconscientemente, no me doy cuenta, ya estoy manejando, no tengo que estar consciente de primero el embrague, luego en la primera, la segunda. No, uno ya, el cerebro va automatizando eso para que gastemos menos energía y ser más eficiente. También no sé si se han dado cuenta, no sé si les pasa. A mí me pasa que yo generalmente soy adicta a ciertos tipos de canciones. Y puedo repetir una canción en un día 25 veces. Y estoy en la radio y una canción nueva como que me incomoda, ¿no? Que lata, pero hay una que conozco, le pongo play, le subo a fondo, porque el cerebro está feliz. Oye, esta canción tú ya la conoces, estamos gastando menos energía, escucha esa. Porque escuchar una nueva requiere un gasto energético muy alto, que si es inconsciente puede llevarte a ser incómodo. Entonces no, nos vamos siempre por lo conocido. Entonces ya, volviendo al tema de los hábitos, ¿cómo se forman? Por esta necesidad del cerebro de ser lo más eficiente posible, de gastar la menor cantidad de energía. Y el autor del libro habla de un cerebro que funciona en base a recompensas. Así de básico podríamos decir, pero sí, como un perrito cuando uno le está enseñando que tiene que hacer pipí en tal lugar y tú le das un premio cada vez que lo hace, el cerebro funciona un poco así. Tenemos la parte más racional, que ahí podemos entrar en ella, pero en un sistema basado en recompensas vamos generando hábitos. Y esas acciones que nos producen una recompensa en nuestro cerebro las automatiza. Empieza por ejemplo, comerme este chocolate me hace sentir bien, libero dopamina. Entonces, vuelvo a caer, y vuelvo a caer, y vuelvo a caer, hasta que de repente no me di cuenta y llevo 3 años comiéndome todos los días a las 6 de la tarde un chocolate. Se volvió un hábito. Tu cerebro lo convirtió en una conducta automática. Y a veces pasa, incluso cuando uno deja de comerse ese chocolate a las 6, sensación de abstinencia. ¿Qué estoy haciendo? Es que mi cerebro lo necesita. Era un hábito que yo tenía tan arraigado. Bueno, es ahí el tema de entender bien cómo funcionamos. El autor del libro
en este caso que me encanta, habla de una estrategia muy buena que es el tema del mapeo de los hábitos, ¿ya? Como les contaba, la conciencia plena, ser capaz de mirar cuál es el detonante, cuál es la conducta y cuál es el resultado, ¿ya? Y no se preocupen, les voy a explicar ahora en qué consiste esto para que lo puedan aplicar ustedes en sus casas, ¿ya? ¿Cuál es el detonante? El detonante se refiere a esa acción que hace que tú, por ejemplo, sientas ansiedad o tengas la necesidad, por ejemplo, de ir a buscar un chocolate o te pongas a llorar o tengas la necesidad de fumarte un cigarro o a veces de fumarte un pito. Me ha pasado con alguna de mis coaches y otras personas con las que he estado trabajando. Y ahí entonces ser capaz de identificar detonante. El detonante puede ser, pensémoslo como más simple, ¿qué es eso que te produce ansiedad? Entra a mirar. ¿Sabes qué? Un conflicto, cuando hay un conflicto en mi familia, o cuando hay una discusión. Cuando alguien sube la voz, inmediatamente yo necesito, conducta, ir a comerme un chocolate. Detonante, conflicto. Ya un conflicto familiar, que puede ni siquiera involucrarte, pero igual te puede generar esta ansiedad, podríamos decir. Ya, conducta, ¿qué te lleva a hacer? Comerte una barra de chocolate entera. Y ahora, el resultado. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo se siente tu cuerpo después de haberse comido esa barra de chocolate entera? A corto plazo, uno puede decir, súper bien, se me libera dopamina, de hecho mi cuerpo me pide más, más y más, pero resulta que después empiezo a mirar más y ser más consciente y se termina la barra de chocolate, puta, y me siento, perdón, pero como el hoyo. Me duele la guata, me siento pesada, resulta que justo era como un Sanenú bitter y no me gusta tanto el Sanenú bitter, entonces como que también fue como, ¿por qué lo hice? Y de repente la culpa, ya. Entonces cuando uno empieza a hacer el mapeo de los hábitos, uno empieza a ser consciente y entender cómo funciona el cerebro, porque es simple. Hay algo, un detonante, que te hace actuar de cierta manera y que te da un resultado que puede ser negativo. Por ejemplo, yo les voy a contar, en mi caso particular, un hábito que tengo muy arraigado y que estoy tratando de cambiar y que me cuesta mucho, en particular con el tema de, bueno, la misma estructura, detonante, conducta, resultado, ¿ya? Un detonante para mí es el pasivo-agresivo, cuando alguien está siendo pasivo-agresivo o también cuando hay una sobrereacción, por ejemplo, ¿ya? Me cuesta mucho. Mi conducta es, me cierro. Me cierro, me protejo, quiero salir corriendo, corre. No soy capaz de ablandar un poco, de mirar al otro, decir, tómatelo con calma, Luli, respira. No, como que mi hábito automatizado es cerrarme, me tengo que proteger de esto, no me gusta, no sé qué. Y el resultado es, me carga, me pongo mandona, dominante, insoportable. La gente no es capaz de ver, onda, ¿qué le pasa a esta loca de patio? ¿Por qué está actuando así? Bueno, es un hábito que a mí ya está muy arraigado y que estoy trabajando de ocupar nuevas técnicas para manejar una situación así como cuando se me produce este nivel de ansiedad, este nivel de incomodidad, de incertidumbre, que al final el autor del libro dice, o sea, la ansiedad podríamos definirla como una incertidumbre con miedo. A mí cuando, por ejemplo, en una situación cercana, por ejemplo, un grupo de amigas, hay un conflicto fuerte, alguien está siendo pasiva-agresiva, me genera un miedo y una incertidumbre. Miedo porque, ¿qué es esto que está pasando en la relación de mi amiga? Estoy incómoda, no sé qué. Incertidumbre, ¿cómo se va a solucionar? ¿Qué puedo hacer yo? Estoy incómoda, tal vez no me quieran. Y ahí mi conducta es, me cierro, me protejo, me pongo mandona, me quiero ir, me voy, no doy explicaciones. Resultado, me siento mal, con culpa. Y eso es un hábito que estoy tratando de cambiar. Estrategias, por ejemplo, que he ocupado, ahora cuando vuelve a ocurrir este detonante, ya, por ejemplo, un conflicto fuerte, un pasivo agresivo o una sobrereacción, la conducta que estoy tratando de cambiar para que me dé recompensa es salir a tomar aire y respirar en los 4 tiempos. 4 inhalaciones, inhalo en 4 tiempos, retengo 4 tiempos, 4 segundos y exhalo todo por la nariz en 4 tiempos. Eso a mi cerebro le trae una recompensa y me he dado cuenta que ha funcionado porque es una ida a la calma. Y después el resultado, me siento mejor, puedo manejar la situación en calma y me ha ayudado también a después el día de mañana comunicarlo un poco mejor, que también me cuesta mucho comunicar lo que me cuesta cuando está involucrada otra persona. O sea, así uno puede ir cambiando este sistema de hábitos. De hecho, es tan interesante lo que plantea el autor del libro porque dice además algo que aquí algunos les pueden decir, este gallo está loco, pero dice que la fuerza de voluntad es un mito. Dice, aquí yo de verdad, cada vez que investigo más, para decirle, oigan, este es un doctor, ¿ya? No es un doctor muy reconocido, este libro fue bestseller,
en New York Times. Dice, yo cada vez que averiguo más y estudio más me doy cuenta de que la fuerza de voluntad es un mito. Igual hace sentido si uno empieza a mirar este cerebro primitivo, compuesto también con un cerebro más moderno, el lóbulo frontal, la parte racional, que sí, efectivamente funciona, quiere optar por tu bienestar integral, quiere que tú mires al futuro. En mi caso, este hábito que me cuesta mucho manejar, que es, por ejemplo, un conflicto, la incertidumbre y que me cierro, es el lóbulo frontal el que me dice, o la parte acá del frente, que me dice como, pucha, Luli, estás reaccionando mal. No te conviene cerrarte así. Tú quieres tener, por ejemplo, una buena relación con tus amigas, quieres darte a entender de forma asertiva, eso no te está resultando y como yo, lóbulo frontal, me preocupo de tu futuro, de tus relaciones interpersonales, te ayudo a generar una nueva estrategia si tú piensas, analizas, lo haces consciente. Pero claro, funciona, sobre todo para los hábitos más automáticos y cuando nuestro cerebro se pone en modo alerta, que el modo alerta es como el cerebro primitivo viendo 20 leones y las señales corre, de hecho, la sangre no se va al cerebro, se va hacia los músculos para que uno salga corriendo. Ahí sí funciona mucho mejor para un cambio de hábitos el sistema de recompensas, ¿ya? Un cambio de hábitos basado en recompensas, porque así funciona nuestro cerebro. Es pensar que por la fuerza de voluntad, por pensar con el lóbulo frontal, sobre todo cuando estamos en situaciones de tanta alerta, donde esta parte funciona más lento, donde la amígdala cerebral es la que se toma el control, es muy difícil. Entonces a mí me hacía sentido eso, como empezar a pensar que esta fuerza de voluntad es un poco un mito y que uno necesita ser consciente, hacer el mapeo de los hábitos como detonante, conducta que hago yo y cuál es el resultado que me trae y darse una recompensa nueva que sea mayor para el cerebro para cambiar el hábito, ¿ya? Yo, por ejemplo, les voy a contar también cómo me resultó a mí cambiar un hábito que me resultaba muy pernicioso, que era el tema del hambre emocional, ¿ya? Yo tendía, como les comenté también en el podcast número 3, a comer muchísimo por hambre emocional, porque me sentía sola, incómoda, tuve una infancia un poco diferente y distinta que muchas veces fue como en desmedro de mi autogestión y amor propio. Entonces yo muchas veces cuando me sentía incómoda, sola o que nadie me quería, mi reacción automática era comer. Comer, me siento mal, estoy incómoda, voy al refrigerador, saco un pan, voy al refrigerador, me como un helado. ¿Cómo yo cambié esa recompensa enorme que me traía un resultado que al final no era tan desfavorable? O sea, favorable, perdón, sino que era totalmente desfavorable, siendo consciente. Empezando a mirar, ¿en verdad este resultado, cerebro, pensémoslo bien, me trae una recompensa? Y ahí uno empieza como a unir estos dos polos del cerebro, porque claro, el cerebro primitivo te va a decir, sí, me siento súper bien ahora, me diste el helado y me siento bacán y quiero más helado. Pero claro, pero el cerebro más actual, o sea, moderno, lóbulo frontal, te empieza a decir, chuta, pero mira, date cuenta, en realidad no te sientes tan bien. Estás inflamada, pesada, te duele la guata después, ni les cuento cómo era después tener que ir al baño, no ir al baño, las ganas de vomitar, que no podía además porque me da nervio. Entonces, ahí uno empieza como a unificar estas dos partes y decir como, oye, en realidad, mira, date cuenta, cerebro primitivo, no te trae una recompensa. Y ahí es como, ¡ah! ¿Cierto? Entonces empezamos a desarticular ese hábito. Así de potente es. Y lo estaba leyendo en el libro y es como que heavy, es lo que yo hice sin saber esta como definición de detonante, conducta, resultado. La idea es que el resultado sea eficaz y favorable para tu cerebro. Entonces, por ejemplo, cuando yo dejé de recurrir a la comida para sentirme mejor, porque no lo lograba, el resultado de verdad no era sentirme mejor, sino que era a corto plazo me siento mejor, a largo plazo me siento como el hoyo, era, por ejemplo, cambiarlo por trote. Empecé a trotar. Me sentía incómoda, me ponía ropa de deporte, partía a trotar. Me volví un poquito loca, no les voy a mentir, salía todos los días a trotar, 5 kilómetros, después tuve problemas como con la rodilla, bueno, pero me sentía mejor y era un hábito que me favorecía mucho más. El resultado al final era, me siento tranquila, libre de dopamina, aparte empecé a bajar de peso, estaba más fit y así. Después cambié el trote, por ejemplo, por otra recompensa, que era sentirme liviana. Les gustó lo bien que me sentía como cuando me miraba al espejo y decía como qué rico, tengo como la guata plana, me siento bien con mi cuerpo, me empiezo a hablar con más amor y ahí es como, mira, esta recompensa es mucho mejor. Cuando yo no recurro a la comida para sentirme mejor, sino que recurro a la comida porque me encanta comer en un horario normal, cosas que me gustan, porque cuando yo comía por hambre emocional muchas veces eran cosas que ni siquiera me gustaban, me empecé a dar cuenta de que el verdadero resultado sí era sentirme mejor cuando, por ejemplo, hacía una yoga facial en vez de comer, o escribía para gestionar mis emociones en vez de comer, o llamaba a una amiga que siempre me validaba y me hacía sentir que no estaba loca. Me funcionaba mucho más que comerme la torta, y así.
Y es impresionante cómo este sistema de recompensas puede ayudarte a generar nuevos hábitos. En particular, les quiero contar también del caso de una de mis coaches, todo esto anónimo, obvio, que ella, claro, le pasa, pareció a mí un poco que el detonante de una conducta que le genera mucho daño es las discusiones. O cuando a ella la agreden verbalmente o le dicen algo que le duele mucho, su conducta típica es victimizarse. Se victimiza, se cierra, llora, se fuma un pito y el resultado es que se siente peor. Y eso se convirtió totalmente en un hábito y un bucle de hábitos dañino. No para de salir de la conducta al punto de que a veces estamos en la sesión de coaching y estamos hablando del problema que tuvo alguna vez como con alguien de su familia y de nuevo la misma secuencia. Se acuerda de la discusión o de que alguien le dijo algo malo, detonante, la conducta es, se pone a llorar, se cierra y el resultado se siente todavía peor. Porque se angustia, no para. Está bien, o sea, yo siempre he dicho, hay que vivir el dolor, hay que sentir las penas. De hecho, llorar, como dicen, es la medicina, es limpiar el alma, está bien. Pero una diferencia grande es el victimizarse y encerrarse. Y es decir, no, yo de acá no puedo salir, de acá no puedo salir. Por ejemplo, me decían, no tengo ganas de hacer deporte, no tengo ganas de alimentarme bien. Me quedo pegada literalmente en la mierda. Porque se convirtió en un hábito también. Y tú decís, pero ¿qué onda? ¿Cuál es la recompensa ahí? Tal vez en este minuto la recompensa no sea tan clara, pero tal vez cuando era niña, esa actitud sí la llevaba, por ejemplo, a llamar la atención de los demás. Si yo me pongo a llorar y me hago la víctima, resulta que me toman en cuenta, llamo la atención, me cuidan. Entonces, claro, tal vez en este largo plazo tú sí, ¿y por qué lo sigue haciendo si claramente no le está teniendo un buen resultado? Porque también acuérdense, el cerebro vuelve a lo conocido, a ser eficiente. Y si alguna vez eso le trajo alguna recompensa, hoy en día, el cerebro está en piloto automático. O sea, hay que empezar a mirar y decir, cerebro, acuérdate, mira, date cuenta. Esto no me está dando ninguna recompensa. Bueno, y ahí entramos a mirar y decir, ya, ¿qué cosa a ti sí te trae una recompensa? Piensa en tu cerebro, ¿qué cosas te gustan? Bueno, ella está soltera, le gustan mucho los hombres y bueno, quiere empezar como el hábito de ir al gimnasio, pero le da demasiada lata porque vuelve como a acordarse de que alguna vez le dijeron que era floja y se lo empieza a creer y se empieza a arrugar y empieza a meterse y ahí se encierra y llora y ahí se queda el hábito. Y así de simple, pero fue perfecto. Encontremos un lugar en el cual tu cerebro sienta cierta recompensa. Y aquí, chiquilla, siendo lo más sincera posible, ya espero que algunas no digan como, hoy, pero la Luli se fue en la, no sé, machista o no sé, pero de verdad hay que ser muy sinceras con nosotras mismas. ¿Qué es eso que a ti te produce una recompensa para tu cerebro? Tan simple, me dijo, como mirar minos. Mirar hombres guapos. A mi cerebro le hace feliz, me siento como que me dan más ganas de volver, me da energía. Le dije, listo, ¿dónde está el gimnasio con los más minos? Ahí vas a ir a hacer deporte, ¿cachai? Y así de a poco vamos generando hábitos que pueden parecer desde de una perspectiva como más intelectual y profunda, filosófica, hoy la cagó lo superficial, pero al final eso no te trae ningún daño y estás siendo sincera con tu cerebro primitivo. ¿Para qué les voy a mentir? Yo cuando estaba soltera no trotaba en cualquier parte, trotaba en ese lugar donde yo sabía que iban a pasar algunos chiquillos guapos, solteros, que también hacen deporte, y uno, es un incentivo para mí porque me da más ganas de hacer deporte, porque hay más gente haciendo deporte, uno, me siento acompañada, la recompensa de la compañía, y lo segundo, de mirar gente estupenda y que probablemente uno de esos podría haber sido algún día mi pololo. Como que ser lo más sincera con las recompensas, atreverse a buscar incentivos, porque después el día de mañana se va a formar como un hábito automático. El día de mañana probablemente esta persona que ya se metió a este gimnasio, que me dijo ya partí, estoy chocha, ya veo los primeros minutos y es verdad que me siento más motivada, que me da más ganas de hacer los ejercicios como a conciencia, porque me da vergüenza, porque hay más otra gente mirándome. También, en ese caso, después las recompensas ya no van a ser probablemente el mirar a los minos, porque probablemente entráis a pololear o ya te da lata, no sé qué, pero ya tu cerebro se acostumbró a que, oye, pero también fíjate, no solamente están los minos, se libera dopamina cada vez que tú haces deporte. Se sentís mejor, estáis más tonificada, tenéis más fuerza. Entonces, ahí es una invitación también a ser muy sincera con lo que, dependiendo tu etapa, la etapa en la que estés, qué es lo que de verdad es una recompensa para tu cerebro. O sea, yo les digo, me acuerdo también, los primeros años de Derecho, estudiaba en la biblioteca de Derecho porque era lo más entretenido que hay. A mí, a mi cerebro, era un incentivo, o sea, detonante. Me da una lata enorme estudiar, pero tengo que estudiar. ¿Qué hago? Conducta. Voy a estudiar en la biblioteca, porque están los gallos más grandes, se pasean ahí como elegantes, que se ven tan buen mozo, mi cerebro está feliz estudiando mientras los mira, qué sé yo. Resultado, estudio, me va bien en el examen y aproveché de darle una recompensa a mi cerebro en esos minutos que estaba soltera de sentirme acompañada y mirar a gente guapa. Yo sé que puede sonar
muy superficial, pero es así de sencillo. Ustedes pueden buscar una recompensa que sea positiva para ustedes, que les haga bien y que les ayude a cambiar hábitos. Como lo decía el autor del libro, o sea, no se queden solamente con la fuerza de voluntad de él. De hecho, él dice como doctor, yo estoy cada vez más seguro de que eso es un mito y que más que fuerza de voluntad, nuestro cerebro funciona con un sistema de recompensas. Y hay que darle una recompensa mejor para cambiar ese hábito pernicioso. O sea, si tu hábito pernicioso, por ejemplo, es hacerte la víctima, encerrarte y no salir, ya, ¿qué te motiva a ti a hacer deporte? ¿Qué recompensa hay más inmediata para tu cerebro? Porque uno dice, no, ir al gimnasio no me da ninguna recompensa, en verdad, mi cerebro me da lata. Ya, pero partamos de lo más básico. Si voy al gimnasio, es que puede ser que me voy a topar con mi amiga y la quiero ver y si me junto con ella me van a dar más ganas. Y después tu cerebro se empezará a dar cuenta de que cada vez que vayas al gimnasio termináis la rutina, no sé qué, dopamina, también oxitocina, te empezáis a sentir mejor y así. Entonces, ser sincera, entender este sistema de nuestro cerebro primitivo, que lo que sí busca es el placer, la comodidad, y que si uno empieza a concientizarlo, a analizarlo, puede combinar la parte racional con la primitiva del cerebro y hacer que actúen en conjunto. Y por último, para cerrar, ya, si te cuesta muchísimo el tema de cambio de hábitos, por ejemplo, y no puedes dejar de fumar, y es un hábito que quieres parar, pero no puedes dejar de fumar, te trae demasiado resultado positivo, según tú te sentís más relajada, ahí el autor del libro dice, hazlo entonces, pero hazlo lo más consciente posible. Trata de identificar si ese resultado de verdad es algo que a tu cerebro le favorezca. Él cuenta que tiene muchos pacientes que fumaban y al darse cuenta de esta mapa o este mapeo de hábito, detonante, estoy estresado en la pega, conducta, salgo y me fumo un cigarro, resultado, empiezan, ¿sabes qué? Parece que el resultado es que quedo con un olor asqueroso en las manos, con un tufo malo, los dientes se me están poniendo amarillos, respiro peor. Y ahí es como chuta, en realidad me di cuenta de que no es como que me relaje, sino que me hace mucho peor y puedo buscar otras formas de relajarme, y así. Entonces, acordarse como ansiedad. ¿Qué cosas te hacen a ti sentir esta incertidumbre y este miedo? ¿Ya? ¿Qué te lleva a hacer? ¿Cuál es tu conducta automática? Y por último, ¿qué resultado te trae? Y trata de conocerte a ti misma, ser consciente y mirar cuál es verdaderamente una recompensa para tu cerebro para que tú seas capaz de tomar mejores decisiones, generar hábitos que te favorezcan y que te traigan una recompensa mayor, por ejemplo, a comerte la torta. Eso, las dejo invitadísimas a que se lean este libro. Los dejo también para los que escuchan, que sé que también hay hombres escuchando, menos que mujeres, pero igual. Deshacer la ansiedad, ¿ya? La nueva ciencia que te ayudará a romper el ciclo de la preocupación y miedo que domina tu mente. Y aprovechar de agradecer a la Radio Infinita por darnos la oportunidad de hacer este podcast en estos estudios increíbles y de poder llegar a ustedes en sus casas democratizando esta información tan importante. Lo que hay que saber, un podcast de Radio Infinita. Conducción y contenidos, María Luisa Oliva. Producción general, Gabriela Flores. Lo que hay que saber.